¿Qué tal de nuevo con todos ustedes? Están viendo lo que es esta página, ¿verdad? Les habla Sin Mentiras. Un gran saludo a todos, a los amigos de América Latina, el Caribe, el mundo, a todos quienes nos siguen. Miren, esta es la página del Departamento de Estado, nada más y nada menos. Y estos señores acaban de lanzar un comunicado que significa una cachetada prácticamente. No te voy a decir que es una cachetada para romper ya toda la negociación que comenzó en México, no. Pero es un golpe bajo. Es un golpe bajo. Mira, yo te voy a leer parte del comunicado, un extracto. Aquí está. Estamos utilizando el traductor. Está en inglés, ¿verdad? Yo te he subrayado para que tú veas. Vamos directamente al grano y a la fuente de la información. Mira lo que dicen estos señoritos y mira lo que le va a responder el canciller de Venezuela, y después de ello yo te voy a hacer una reflexión y después quiero que tú me des tus comentarios y tus reflexiones al respecto. Mira el comunicado. ¿Quién lo lanzó el comunicado? Mira, el país de las hamburguesas, Canadá y la Unión Europea. Los tres caballeritos que en los últimos 5 años nos han metido una megapela con sus sanciones. Vamos a leer el parte de este comunicado. Seguimos pidiendo la liberación incondicional de todos los detenidos injustamente por motivos políticos, la independencia de los partidos, la libertad de expresión, incluidos los miembros de la prensa, y el fin de los abusos contra los derechos humanos. Hacemos un llamado por condiciones electorales que cumplan con los estándares internacionales para la democracia, comenzando con las elecciones locales y regionales programadas para noviembre de 2021. Y aquí, como en esas letras chiquiticas que nos ponían en el banco, ¿te acuerdas? Aquí nos meten la daga. Todo lo anterior, todas las peticiones anteriores, si ustedes se portan bien como muchachitos de escuela, yo te voy a dar entonces un caramelo. Reiteramos nuestra voluntad de revisar las políticas de sanciones. Si el régimen logra avances significativos en las conversaciones anunciadas. ¿Y qué significará eso de avances significativos? Yo no lo sé. Puede ser que estas cuestiones, estas peticiones que ellos hicieron, Maduro se las firme y esos son los avances significativos. Y ellos levanten una de las 350 sanciones. Supongo yo que es así la cosa, ¿no? Pero vamos a leer qué fue lo que dijo Arreaza, porque Arreaza le contesta a esta comunicación al secretario Tony Blinken o Anthony Blinken. Vamos a leer lo que le dijo Arreaza. Aquí está haciéndole la respuesta, pues aquí está el secretario de Estado, el señor Blinken. Vamos a ver. Las penales sanciones estadounidenses generan sufrimiento en el pueblo venezolano y han bloqueado el diálogo político. No son concesiones imperiales, deben ser eliminadas por su ilegalidad y perversidad. El chantaje y las presiones deben apoderarse o deben respetarse, o no, deben apoderarse. Porque esto está traducido, Arreaza lo puso, vamos a ver Entonces, ¿qué es lo que está de fondo? Bueno, esto es una puñalada trapera, esto es una cachetada, esto es un bombazo. Porque aquí tú vas a un diálogo, hermano, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Tú vas a dialogar con una persona en buena fe y en buenos términos. Tú no vas con una pistola y se la pones aquí en la mesa y empiezas a dialogar. Eso sí, empiezas a hacer tus peticiones, empiezas a hacer su discurso y dices, bueno, si tú no me cumples, yo acciono esto que tengo aquí en la mesa. Eso es lo que están haciendo los gringos, los canadienses y los europeos. Si nosotros tenemos 5 años aguantando la megapela, vamos a estas alturas
a estas alturas estar parándole bola a esto? ¿De verdad ustedes piensan que el gobierno de Venezuela, los venezolanos como un todo, vamos a permitir que después de haber sacrificado, después de tener una resistencia digna al pueblo venezolano, vamos a permitir que estos señores vengan a imponer su agenda? No, eso es clarísimo. Lo que vamos a hacer es a conversar, a meter a estos señoritos de la extrema derecha a la ruta electoral, a que nos dejen tranquilos y a resolver nuestros problemas internos, a que si quieren levantar las sanciones, que la levanten, vamos a hacer los esfuerzos para ello, y a que dejen en paz las instituciones de Venezuela y dejen estar colocando gobiernos paralelos e interinos, y dejen de estar amenazando permanentemente, porque no hay miedo ya en el cuerpo social de los venezolanos. Eso es. A partir de allí, bienvenidas todas las discusiones, que sea en aras para cumplir eso que hemos dicho anteriormente. No en aras de que esto vengan a dialogar, pero traen una cartilla, bueno, tú tienes que cumplir esta vaina, si no, no reviso nada de las sanciones. Vamos a revisar. ¿Qué vamos a revisar? Es que quitar, porque eso es ilegal. ¿Quién dijo que un país tiene que sancionar a otro país? ¿Por qué? ¿En base a qué? Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus conclusiones, sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.